Muy buenas noches. Bien, la idea de presentar estos casos clínicos es importante porque nos permite ver desde otra perspectiva no solo las alteraciones en los pacientes con glaucoma, sino la posible implicación de otro tipo de alteraciones neurológicas que existen o la confusión que en algún momento dado representa establecer un diagnóstico diferencial. El primer caso, vamos a presentar a un paciente de 87 años de edad, jubilado, con hipertensión arterial de 10 años de evolución, en tratamiento con captopril y fibrilación auricular, igualmente con manejo desde 12 años atrás, a base de digoxina. Este paciente presentó un trauma penetrante 20 años atrás, que lo dejó ciego, y tiene como antecedente también una cirugía de facomulsificación más implante de lente intraocular en ojo derecho hace 9 años. A su ingreso se había establecido ya previamente el diagnóstico de glaucoma 5 años atrás y estaba con tratamiento con una combinación fija de dorzolamida y timolol, además de latanoprost en el ojo derecho. La capacidad visual del ojo derecho fue de 20-30 con presiones de 17 milímetros de mercurio en este ojo, sin alteraciones en otras estructuras. El lente intraocular se encontraba in situ y vemos nosotros ahora la imagen del nervio óptico, que es un nervio óptico que tiene una palidez generalizada. Observamos una atrofia coroidea y una excavación muy amplia que llega al borde del nervio óptico, además de una atrofia coroidea generalizada. En la fotografía blanco y negro observamos el nervio óptico y la pérdida difusa de capa de fibras nerviosas, solo se ve la coroides, los vasos coroideos. Bien, aquí en esta fotografía observamos el estudio de capa de fibras nerviosas, la tomografía de óptica coherente, en donde podemos observar una disminución en la capa de fibras nerviosas en el sector tanto superior como inferior. El espesor corneal fue evaluado con 542 micras y ustedes ven una gran excavación con una muy profunda. Y aquí tenemos el campo visual. El campo visual nos habla de una disminución importante con una isla de visión tubular. ¿Alguno de ustedes podría pensar que esto se debe a alguna otra alteración? Esta alteración del campo visual es exclusivamente glaucomatosa, relacionada con la excavación que acaban de ver. Levanten la mano, por favor, ¿quién piense que es exclusivamente glaucomatosa? ¿Tú piensas que es todos los demás piensan que hay alguna otra alteración? ¿O no saben? Bueno, aquí es importante observar que hay una pérdida muy clara del hemicampo izquierdo, de tal forma que por esa razón se decidió realizar un estudio de tomografía en donde se encontró una lesión parenquimatosa temporoparietal derecha, ¿sí?, que corresponde precisamente a esta lesión en el campo visual. Ahora, ¿realmente el paciente tiene glaucoma o el daño campimétrico se debe a esta lesión cerebral ya mencionada? De tal forma que se estableció el diagnóstico de infarto cerebral del hemicampo derecho. Se suspende el tratamiento para valorar la presión intraocular y después de 3 semanas volvemos a evaluar la presión intraocular, tiene 28 milímetros de mercurio. Con esto se reinició el tratamiento con análogos de prostaglandinas y catalogamos a este paciente con una atrofia óptica mixta, es decir, es un paciente que tiene una atrofia glaucomatosa y una atrofia por esta lesión cerebral ya mencionada. Rápidamente voy a pasar a otro caso que me parece interesante, es de una paciente, sexo femenino, ama de casa, con una migraña crónica, 2 cesáreas,
Como antecedentes, tiene una cirugía de LASIK en 2009, diagnóstico primario de ángulo abierto en el 2010, tratamiento con Bimatropros en ambos ojos después del diagnóstico de glaucoma. La paciente a su ingreso presentaba presiones de 13 y 12 milímetros de mercurio, respectivamente, y no se encontró ninguna otra alteración en segmento anterior. En polo posterior se encuentra una excavación amplia en ambos ojos, con un adelgazamiento probablemente de la ceja temporal. Levante la mano quien piensa que es una papila normal. Levante la mano quien piensa que es una papila normal. ¿Quién piensa que es una papila sospechosa? Levante la mano. Por lo menos sospechosa. ¿Quién piensa que es una papila patológica? Los demás no piensan que es. Bueno, está bien. Bueno, aquí vemos la excavación amplia, un adelgazamiento de la ceja temporal. Por lo menos a mí me parecería un macrodisco. Por lo menos yo pensaría en un nervio óptico un nervio óptico grande con una excavación amplia, probablemente con un adelgazamiento de la ceja temporal. Si ustedes ven el tamaño del nervio óptico, de la cabeza del nervio óptico, es muy grande y es 1,5 veces lo que está cercano a la córnea, cuando normalmente no es el parámetro habitual. Aquí vemos un campo visual con un defecto en el sector superior del ojo izquierdo, y el análisis de fibras nerviosas no es concluyente para mí, ya que aun cuando hay una depresión en el sector superior de ambos ojos, también la hay en el sector inferior de ambos ojos. Sin embargo, en el ojo izquierdo este defecto que se aprecia en el sector inferior de la capa de fibras nerviosas podría corresponder a la alteración visualizada en el sector superior del ojo izquierdo. Bien, de todas formas, se catalogó a este paciente como un glaucoma primario de ángulo abierto, con un daño leve por campos visuales. El OCT mostró un macrodisco y defectos localizados. Como ustedes pueden ver, el tamaño del nervio óptico es de 3.18 y de 2.87. Y el tratamiento, se continuó con el tratamiento de análogos de prostaglandinas y se propuso un seguimiento trimestral. El campo visual fue progresando, ojo derecho, como ustedes ven, las alteraciones iniciales, inferior y superior, y este campo fue progresando a pesar del tratamiento y las presiones que estaban en control. Se realizó un estudio de curva horaria para saber si esta presión realmente no tenía picos tensionales y ver cuál era la razón por la cual progresaba el campo visual. La curva fue negativa y tenía una perfusión ocular adecuada, de tal forma que la migraña siguió y se canalizó con neurooftalmología por estas crisis migrañosas. El neurooftalmólogo envió el caso a hacer una resonancia magnética y encontramos una tumoración, un adenoma hipofisiario muy grande sobre la silla turca, que probablemente esté relacionada con esos cambios campimétricos tan severos. El diagnóstico fue un glaucoma primario de ángulo abierto más síndrome quiasmático con una progresión campimétrica secundaria no tanto al glaucoma, sino a la lesión en el sistema nervioso central, por lo que se decide realizar una resección del tumor y mantener un seguimiento. Quizá aquí valdría la pena comentar que hubiera sido ideal en este paciente realizar una toma de presión con un tonómetro de contorno dinámico o con un hora para evaluar la presión intraocular, ya que es una paciente que fue sometida a un procedimiento LASIK. Muchas gracias por su atención.